La intención de este vídeo no es otra que la de divulgar cómo se está expandiendo la enfermedad COVID-19 y cómo se puede intentar frenarla y cuál es la estrategia de combatirla, de manera que desde una forma divulgativa y sencilla entendamos qué es lo que está pasando y cómo podemos contribuir a ganarle a esta enfermedad. Vamos a verlo. Como les digo, la intención es intentar difundir cuál es la situación actual y en realidad pues intentar aunar aquellas otras informaciones de carácter serio o formal que están llegando y que lo que pretendo simplemente es divulgarlas. Esta situación puede ser de extrapolación a cualquier otro país que vaya siguiendo las mismas líneas o las mismas pautas que le está ocurriendo a España o que anteriormente le ha ocurrido a Italia. Este vídeo se está grabando el día 12 de marzo del año 2020 y esperemos que vaya evolucionando adecuadamente ese control de la enfermedad. Bueno, pues vamos a ver inicialmente en qué consiste la enfermedad, cómo se está expandiendo, qué medidas se pueden tomar para combatirlas, qué lecciones hemos aprendido de los países que ya lo han sufrido y que lo están sufriendo, cuál es esa estrategia de aislamiento, entender bien la estrategia de aislamiento y, por último, concienciarnos e intentar colaborar para poderla extinguir lo antes posible. Bueno, pues la enfermedad resulta que tiene una duración larga. No es como nos han dicho al principio, pensábamos que era una gripe de una semana, 10 días, pues no, dura entre 3 y 4 semanas. Tiene un periodo de incubación entre 2 y 7 días, aunque se pone un periodo de solape que sea algo mayor, por eso se habla de los 15 días, pero en realidad lo contrastado es que está entre 2 y 7 días, y presenta síntomas como el aumento de la fiebre, la tos, y lo que es peor, las implicaciones pulmonares de enfermedades pulmonares, ¿no? Esa afectación pulmonar. El virus no se transmite por el aire, está pegado a líquidos, a las propias gotas que podemos tener en la saliva, a quedarse en superficies. Y por ahora más o menos se cree que la supervivencia del virus en ese tipo de superficies puede ser aproximadamente unas 5 horas. El índice de contagio que presenta no es muy alto en comparación con otras enfermedades, pero puede causar estragos como vamos a ver ahora. Es decir, una persona puede contagiar a 2 personas al día aproximadamente. Es un modelo genérico con el cual vamos a trabajar dentro de este modelo que les voy a presentar para explicarles cómo funciona esa difusión y propagación del virus. Esta imagen quiero que se quede en su mente, puesto que, visto que dura el virus durante aproximadamente 3-4 semanas, si estuviéramos nosotros solos aislados y tuviéramos la visita del virus, pues durante 3-4 semanas, o el virus o yo, uno de los dos. Esperemos que sea el virus y que yo tenga un sistema inmunológico que sea capaz de acabar con él, y en 3-4 semanas estaría terminado el problema. Por eso es importante que se quede con esta imagen, porque de ello vamos a ir hablando a lo largo de ese mecanismo de propagación del virus. Vamos a ver cómo se expande. Si hemos dicho que tiene una capacidad de propagación de 2 a 2 personas día, resulta que una persona que está infectada puede infectar a otras 2 y resulta que en el día 1 teníamos una persona, en el día 2, 2. Pero al día siguiente, en el día 3, resulta que cada una de las personas infectadas anteriormente puede volver a infectar a 2 personas. Y así sucesivamente nos encontramos, por ejemplo, que en el día 4 pues se han infectado un total de 8 personas. Esto nos da un modelo de simulación en el cual podemos ver que una cadena de infectados se mueve con un algoritmo similar a 2 elevado al día en el que nos encontremos. Y vaya sorpresa, resulta que más de 1.073 millones de personas estarían infectadas en el día 30 de expansión de la enfermedad. Por eso es importante el poder tener medidas de control en lo antes posible. ¿Y qué ha ocurrido en España en estos últimos días? Pues fíjense, aquí tienen ustedes la gráfica y el número de personas infectadas, ¿no? No voy a entrar en el número de fallecidos, que lo tienen aquí abajo, pero en el número de infectados, pues resulta que sube exponencialmente. Desde el día 24 de febrero, que hubo 3 infectados, hasta
ayer, día 11, que nos estaba dando una cifra de 2.152 infectados. Y esto, en comparación con el modelo que les acabo de presentar de 2 elevado al día, pues resulta que tendríamos en realidad, teóricamente, un total de 131.000 infectados. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues dos cosas. Uno, el número de infectados realmente son los declarados, es decir, aquellos que se han hecho la prueba. Puede haber muchísimos más que no se han podido hacer la prueba todavía y no desconocen si lo están o no lo están. Y segundo, pues resulta que este número que les he presentado es teórico y por otro lado las medidas que se están tomando hasta ahora pues es posible que reduzca también y que tenga impacto en el número de personas que puedan estar infectadas. Pero lo importante es que vean que la progresión es una progresión en la cual es exponencial. ¿Qué medidas tenemos para combatirlas? Pues la primera y la fundamental, la vacunación. Malas noticias, no tenemos vacuna. ¿Cuánto durará los científicos y en laboratorios en desarrollar vacunas? Pues duran aproximadamente unos 9 meses, casi un año en tenerla y probada, etcétera, aunque a lo mejor puede adelantarse hacia 6 meses, pero ahora mismo no la tenemos. La extinción porque de manera cíclica el virus no se puede adaptar a las condiciones ambientales y meteorológicas. Esto suele ocurrir en verano con la mayoría de los virus de carácter gripal y por tanto ahí perecen casi todos ellos hasta la siguiente fase, ¿no? Bueno, pues malas noticias. Estamos en marzo, de aquí a que llegue el verano todavía nos quedan 3 meses, ¿no? Entonces habrá que estar viendo qué otras medidas podemos tener. La siguiente, pues es que haya un milagro y que de repente desaparezca sin saber por qué. Yo que soy creyente, pues creo en los milagros, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿qué otra solución nos puede crear o podemos pensar que puede haber? El aislamiento, que es la única solución que están los gobiernos pensando en ella y que ya están llevando a efecto. Y en ese aislamiento, pues ayudarnos con esa limitación, lavado frecuente para evitar ese virus que puede estar en la superficie, el uso de mascarilla para evitar la transmisión del virus a terceros o el que podamos adquirir nosotros ese virus. Y desde el punto de vista operativo, ya no es el preventivo como hemos visto, sino el operativo, ya tenemos la enfermedad, pues resulta que nos podemos encontrar con casos leves en los cuales no nos afecta, tenemos una salud de hierro, tenemos un sistema inmune estupendo, no tenemos patologías anteriores, nos afecta al pulmón, pero casi no tenemos ningún tipo de consecuencias, y es decir, los médicos nos van a decir que en casa y con un tratamiento de los síntomas que vamos presentando poco a poco. Y si estamos en los casos menos leves, es decir, aquellos que ya tienen enfermedades previas, las personas que son más mayores, con sistema inmunológico ya más afectado, pues resulta que van a tener que ser tratadas de otra manera y posiblemente vayan a tener que ir a los hospitales. Hospitales que, como digo, como van a tener en los enfermos una afectación pulmonar casi en un porcentaje muy elevado, pues van a tener que utilizar aparatos, medios, respiradores, y ahí es donde va a estar el problema, el colapso de la utilización de esos medios, puesto que si está creciendo mucho el número de infectados y resulta que los medios no llegan a tanto para tanto infectado, nos encontramos con un grave problema. Bien, pues, ¿qué lecciones aprendemos de las situaciones anteriores? Pues la primera es lo que acabo de decir, la saturación de hospitales. Resulta que los sistemas sanitarios se colapsan, pero se colapsan porque es que ya no tienen medios suficientes para poder tratar a todos estos pacientes. Tenemos falta de respiradores, tenemos falta de camas, y si a alguien le ocurre cualquier accidente, pues es que no puede llegar al hospital con otro tipo de enfermedad o otro tipo de problema que tenga que ser atendido. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que tenemos que aprender es que las medidas que se tomen cuanto antes mejor. Y el ejemplo es muy sencillo. Cuando estábamos nosotros solos en la isla, como mucho el virus, el coronavirus, iba a durar 4 semanas.
y se iba a morir, pero cuando ya no estoy yo solo en la isla y lo que hay es una cadena de contagios que cada día se va multiplicando exponencialmente, pues resulta que cuanto antes tome estas medidas, menos gente estará contagiada, menos podremos colapsar el sistema sanitario. Entonces, es importante esto. Lo que ocurre es que en medio está la parte de mantenimiento de la economía de cualquier país. Y si cerramos todo y nos metemos todos en la isla pronto, pues resulta que a lo mejor tienen que llegar otras medidas, como pueden ser las vacunas o el verano, etcétera. Entonces está una solución ahí en medio, pero la verdad es que todo ciudadano tenemos que pedir que se apliquen las medidas de aislamiento lo antes posible, de manera que no lleguemos a ese extremo de forma exponencial, que sea dañino para nuestro sistema de salud. Vamos a un ejemplo sencillo. Vamos a ver cómo se aplicaría la estrategia de aislamiento. Concretamente, imagínense cualquiera de ustedes que somos los gobernantes de España y resulta que sabemos que ha llegado en un avión pues, el coronavirus a Madrid. Nuestra gran preocupación es que 40 millones de españoles pues, pueden ser infectados por esto en un plazo de, ya hemos visto, en menos de 30 días. En un plazo de menos de 30 días. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya sabemos que ha llegado el virus a Madrid, pues lo primero que tenemos que hacer es cortar y llegar al aislamiento de esas vías de comunicación para que no se vaya al resto de España. Por eso tan importante era buscar cuál es el paciente cero, cuál es el primero al cual le está afectando el virus y puedo rodearlo de manera que pueda encapsularlo. Ya, pero resulta que el paciente cero se ha ido mezclando con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y ahora estamos en una situación en la cual ya el paciente cero ya no nos importa tanto. Lo que nos importa es que tenemos poblaciones afectadas y esas poblaciones lo primero que tenemos que hacer es no podemos darle vacuna, no está llegando el verano ni la temperatura, tenemos que aislarlas. ¿Para qué? Para evitar que el resto de la población se pueda contagiar y lleguemos a una saturación y un caos total, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues reduciendo y limitando los medios de transporte. Es decir, si yo limito los medios de transporte, es decir, casi los anulo, podré tener a ese señor en la isla y, en fin, a la población dentro de esa ciudad sin contagiar al resto de las ciudades. Muy bien, pero resulta que ahora ya nos quedamos dentro de la ciudad. Bueno, ya hemos evitado el primer problema, el contagio colateral al resto de las ciudades. Ahora estamos dentro de la ciudad. Y ahora dentro de la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Que se contagie todo el mundo? No, pues tenemos que evitar la expansión del virus entre esos 4 millones de habitantes que hay dentro de toda la población de Madrid, de todas las ciudades que componen Madrid, además de la capital. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar? Nosotros que somos gobernantes y ahora mismo estamos haciendo el papel estratega de gobernante, pues hay que cortar todos los medios de transporte público. Y hay que intentar concienciar del autoaislamiento, es decir, vamos a pensar todos que tenemos que evitar esa transmisión, que reducir los contagios y evitar sobre todo ese colapso de los hospitales. Si el virus no llega a mí, no me voy a poner enfermo, por tanto no va a pasar nada más. Aquel que le llegue el virus y se ponga enfermo tendrá que ver si es de carácter leve o de carácter grave. Pero hay que seguir siempre ese esquema y lo primero es voy a prevenir y voy a intentar que no llegue. ¿Qué ocurre que hemos aprendido en ciudades en las cuales ha llegado ese aislamiento y que son poblaciones pequeñas? Pues que ha habido que concienciar a la gente de que tenía que quedarse en sus casas y que solamente podía salir a comprar o a comprar también en la farmacia, no solo los alimentos, sino a comprar en la farmacia aquellos medicamentos que podía necesitar. Y si no, pues las fuerzas de orden público tienen que evitar que pueda existir ese contacto. Es decir, tenemos que concienciarnos que tenemos que pasar pues, unas vacaciones de 3-4 semanas en casa trabajando. Es decir, que no existen tales vacaciones, pero que cambiamos nuestro puesto de trabajo y tenemos que intentar contribuir en todo esto. Si no lo hacemos, vuelvo a las diapositivas iniciales en las cuales les decía que esto puede ser un caos, que va a ser cada vez expandirse mucho más y el problema está en esa saturación del sistema hospitalario. Y ya casi finalizando tenemos que entender la estrategia. Y cuando resulta que nos dicen
el 70% de la población será infectada, es porque están aplicando un modelo similar al que les acabo de explicar al principio. Es porque ya se sabe que es que como sigamos sin estar aislados y con esta comunicación y este contacto que podemos tener, pues hasta un 70% va a estar padeciendo la enfermedad. Que claro, nos tienen que quitar la problemática de encima, diciendo, no se preocupen ustedes, el sistema sanitario español está preparado. Claro que sí que está preparado, pero no tiene los medios suficientes para que las personas que están graves y que tienen que ser atendidas, pues resulta que no hay respiradores suficientes para todos, que no hay espacio suficiente en los hospitales. Y no nos olvidemos que los médicos también se ponen enfermos y los sanitarios, las enfermeras, todo el personal sanitario del hospital también se pone enfermo y que están estresados al máximo, dando el máximo de sí para poder servir a la población española. Entonces hay que concienciarse en esto. Por otro lado, fíjense ustedes, cuando recibimos información como que esta situación durará 1, 2, 3, 4 meses, todo cuadra. Ahora entendemos bien la estrategia. Durará un mes si estoy yo solo en la isla. 2, 3 o 4 cuando ya nos hemos acercado al verano y a lo mejor desde el punto de vista estacional el virus pues ha perecido evidentemente. Por eso ese margen, 1, 2, 3, 4 meses. Si no, estaríamos hablando, si todo fuera serio y cada uno nos fuéramos al aislamiento, estaríamos hablando de 3, 4 semanas y se acabó el problema. Pero hay que tener en cuenta que es difícil que todo el mundo se conciencie de esto. Y por otro lado también entendemos al presidente de Estados Unidos, que ayer ya dijo, ya en televisión, ya dijo, miren ustedes, los europeos no pueden venir a Estados Unidos. Y además, precisamente durante 30 días, justo 3, 4 semanas. Es decir, si ustedes en Europa son capaces de contener la enfermedad, pues en 3, 4 semanas tendrán listo el problema. Si no, les durará 2, 3 o 4 meses hasta que lleguen a esa situación. Y no olvidemos que es importante que tiene que haber un equilibrio. Estamos siempre criticando, claro, es que la economía puede estar detrás. Es que si no hay economía, no, el país se viene abajo, no comemos, no vivimos, no existimos. Entonces, todos los políticos y los gobernantes intentan buscar el equilibrio entre economía y salud. Y nosotros buscamos más desde el punto de vista particular el de la salud, concretamente el de nuestra salud. Entonces, entendamos este equilibrio y lo que tenemos que hacer es pedirle a los gobernantes que tomen las medidas de aislamiento lo antes posible, que realmente psicológicamente no nos debería afectar si realmente estuviéramos concienciados en esto. Es decir, desde el punto de vista psicológico sabemos que esta sería la mejor solución. Y por último, ya para finalizar, pues recordar lo siguiente, no es una gripe normal de una semana, nos digan los medios lo que digan, dura más. Hay datos que pueden ustedes contrastar y que ahora les pasaré los enlaces para que puedan trabajar en ello y echarle un vistazo, en los cuales desde China ya nos dicen, oiga, esto dura esto. Y entonces también tengan ustedes en cuenta que las complicaciones, si no hay complicaciones, bueno, pues es un tratamiento de los síntomas durante 3-4 semanas, pero si hay complicaciones y que las suele haber en las personas mayores y en las personas que tienen otro tipo de patologías, suelen ser graves y ahí es donde viene la saturación de los hospitales, que por ahora no hay vacuna, que tenemos que entender la estrategia de nuestros gobiernos desde el punto de vista del equilibrio económico, pero a la vez tenemos que pedir medidas que anticipen esas medidas de aislamiento, una vez que nos estemos concienciados de ellos. Que tenemos todos que colaborar limitando el contagio y que seamos realistas, aunque tengamos la Semana Santa al lado, aunque tengamos la Feria de Abril, aunque tengamos las fallas, tengamos lo que tengamos, vamos a voluntariamente empezar ya a pensar que hay que cancelar todo esto y no estemos con la esperanza de puedo escapar, al final lo que estamos haciendo es transmitir el virus y habrá otro momento mejor donde podamos disfrutar de todo ello. Bueno, pues aquí le dejo unos enlaces que los tiene también en la descripción de este vídeo, aquí abajo en la descripción en YouTube, en el cual pues puede usted ver desde cómo va la evolución en tiempo real del virus en cuanto a su expansión,
puede ver lecciones aprendidas de lo que está ocurriendo en Italia y también puede tener desde un punto de vista más científico y específico la explicación de los datos ocurridos en China y cómo pueden aplicarse dentro del tratamiento de la enfermedad aquí en España o en cualquiera de los países. Nada más, espero que le haya servido este vídeo. Muchas gracias.